Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos otra vez en el timón, en vivo hasta las 11 de la noche, con la señora Cecilia Bouflé. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Todo en orden? Bueno, se revolucionó. Bueno, no alcanzan los programas, no alcanzan las páginas de los diarios. Sí, señor. Como era poco con la política, se calentó la economía. Efectivamente. Bueno, hoy el gobierno logró frenar la escalada del dólar. No bajó demasiado el tipo de cambio, pero dejó de subir. Recuperaron bastante las acciones, recuperaron los bonos. Hubo medidas del gobierno muy importantes en el día de hoy. Tengo una buena y una mala para contarle. A ver, le cuento primero la buena. Sí. La buena noticia es que las medidas que hoy anunció el gobierno, básicamente de aumento de impuestos, más o menos, son importantes para reducir el déficit fiscal y para cumplir, obviamente, el acuerdo con el fondo. Esa es la buena. La mala es que, bueno, los empresarios están naturalmente muy fastidiados porque se cortan los reintegros, aumentan las retenciones a la exportación de la soja procesada, que es básicamente la soja. La industrializada, digamos, claro. Y además, bueno, hubo una decisión también de no compartir con las provincias parte de la recaudación de las retenciones a la soja. Así que bueno, esa fue la noticia del día. Hubo también muchas novedades financieras y la política, por supuesto, al ritmo de los cuadernos. Al ritmo de los cuadernos, al ritmo de los arrepentidos. Hoy tenemos un nuevo chofer en la causa, un nuevo arrepentido de la política, un hombre clave entre las figuras de los arrepentidos, básicamente porque es el que puede escalar en las responsabilidades políticas del caso, ¿no? Hasta ahora los empresarios hablaban como en su mismo plano, ¿no? Claro. Nadie escalaba en esa pirámide de poder de quién controlaba esos bolsos. A mí me interesa mucho, primero, el efecto político de toda esta cuestión y, desde luego, ¿qué hacemos con el sector empresario en la Argentina? Que ese es un debate, me parece, muy importante. Por supuesto, bueno, el trámite judicial, todo el mundo coincide que es un trámite bastante prolijo, el que está llevando Bonadío y Stornelli, y bueno, obviamente será la justicia la que determine quién va preso, quién es culpable, quién es inocente. Así que bueno, lo tenemos al Beto Valdés, que está prendido fuego estos días. Está con el celular minuto a minuto, con a ver qué arrepentido más hay. Vamos a hablar con él. Empezamos. Beto, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sí, apaga el teléfono por 40 minutos, por favor. Tenemos otros arrepentidos. No me digas. Ya sé, un ex ministro de Economía que se arrepintió. Vos fijate que los únicos, los únicos que no se arrepienten son los ex ministros de Economía. El señor Willy Cohen tiene una gran propuesta, que es que algún día en la Argentina se arrepientan los ministros de Economía. O sea, nunca hubo, de Greenspoon, que fue desde que yo empecé a la fecha, nunca escuché, digamos. Yo te diría, de Cris Bacena para acá. Los gradualistas que le contaron a Macri que no había que hacer el ajuste, que ¿se arrepiente? No se arrepintió ninguno todavía. No, es más. Le echan la culpa al mercado, al círculo rojo. No, alguno que se fue le echa la culpa a los que están ahora. Es extraordinario. Claro, obvio. Bueno, mi querido Beto Valdés. Claro. No, el arrepentido que... ¿Cuál es el arrepentido nuevo? Que ofreció sus servicios. Es Gabriel Romero. Claro, efectivamente. Gabriel Romero, un empresario muy importante. Un empresario muy importante, es MEPA, por un lado, y ha manejado la hidrovía con una cantidad de dinero que le fue ingresando durante muchísimo tiempo, muy vinculado a la Unión Cívica Radical, es decir, acá avanza para todos lados, porque Gabriel Romero, muy amigo de don Raúl Alfonsín y de Ricardo Alfonsín, y Poblet, Rodolfo Poblete, que era su hombre de relaciones públicas, que yo lo conozco hace muchísimos años. No tengo ninguna duda que las decisiones no las tomaba Poblete. Bueno, pero lo que le pasaba, me parece, a Poblete es lo mismo que le pasaba en su momento a Calcaterra con Sánchez Caballero. ¿no? Sí, te diría con una escala, pero con una escala incluso menor. Lo que pasa es que Gabriel Romero se tomó un tiempo más que prudente. Considerable para... A diferencia de Calcaterra, que fue las responsabilidades. El lunes siguiente. Sin duda. Así que, bueno, ahí tenemos un... Ahí tema aparte, ¿no? Porque que es a mí lo que más me interesa de la cuestión. Fíjense que con el caso de Gabriel Romero, que es el que administra la hidrovía, entre otras cosas. Entonces, muchas de las cosas que se dicen, ¿y cómo? Resulta que cobraban en dólares y es lo único que cobraban en dólares el peaje de la hidrovía. Che, pero los granos que se transportan y el negocio marítimo
y el negocio de la exportación es en dólares. Digo, ¿no? Y si no hubiera estado la hidrovía, todavía los barcos están encallados. Digo, sí. ¿Qué le vamos a dar al caballo Suárez, la hidrovía, digamos? ¿Vamos a volver a estatizar todo? Es un debate, me parece, muy importante en este momento, más allá de la política y de los avatares judiciales. Beto, ¿se sabe finalmente habrá prisión preventiva para Cristina? ¿No habrá? Y aparentemente, teniendo en cuenta el escenario del que venimos, con una dinámica realmente increíble, se puede decir que hubo 2 puntos de inflexión o 2 testimonios que realmente empiezan a modificar el escenario. Por eso ya no importa los cuadernos de Centeno. Desde luego. Son una anécdota, número 1, claro. La declaración de Wagner, que dio un montón de detalles que, si bien en términos periodísticos es interesante, porque prácticamente desautorizaba lo dicho por Calcaterra, Sánchez Caballero, de Goicoechea, porque no había aporte para la campaña. Según Wagner, era todo coima y un club de la obra pública, claro. Lo que sabíamos todos, pero dicho en sede judicial. Y lo otro, vos recién hacías referencia, que se quiebre el primer exfuncionario kirchnerista, Claudio Uberti, un hombre que lo dejaron en banda. ¿Qué pasa con la declaración de Uberti? 2008, Beto, ¿qué se sabe de la en 2008 se fue a su casa. Y Néstor lo cuidó un poquito y después se olvidaron. El tema es que de él. cuando fallece Néstor Kirchner, Cristina no lo quiere ver ni en figurita Uberti. No, ni por casualidad. Si no quería a los amigos de Néstor que estaban dentro del gobierno, Uberti mucho menos. Fue muy interesante lo de Uberti porque prácticamente le dijo al juez y concretamente a Stornelli en este caso, todo lo que ellos querían, claro, todo lo que ellos querían escuchar. Primero, confirmó la hipótesis con que se maneja el juez y el fiscal federal, que es una asociación ilícita presidida por Néstor y Cristina y Julio De Vido y Roberto Barata como organizadores. Le dijo tal cual eso. Explicó, primero, blanqueó que él recibió coimas y llevó bolsos, que había bolsos que iban de Buenos Aires a Río Gallegos. Es decir, avanzó muchísimo, insisto, y el valor en términos judiciales es que lo diga un exfuncionario kirchnerista. Es el primero de lo que era el grupo De Vido, que están muy duros. Me contaban que... Claro, digamos, Uberti era uno de los gerentes de De Vido, como lo era José López, como lo era Barata, y algunos otros que todavía no aparecen. Era más importante pese al cargo, perdón, ¿no? Jaime. Claro, Jaime, José López, porque ahí después está, Schiavi, que no está preso pero está procesado. Ahí está lo interesante también del arrepentimiento de Gabriel Romero, porque ahí aparece la cuestión de los subsidios al transporte. Recordemos que el grupo EMEPA administra también trenes. Sí. Entonces ahí aparece la calecita de la plata que se repartía de los subsidios al transporte. Claro, los siriglianos es lo que se encargaban de toda esa movida. Es interesante, hablando de los arrepentidos y el interés que hay en la vedette del momento, me comentaban que Roberto Barata la semana pasada tuvo la visita de un psicólogo negociador, obviamente mandado por la fiscalía para convencerlo. Entonces, aparentemente le empezaron a decir, che, Roberto, mira que te conviene hablar, porque en definitiva, no quiere saber nada, él sigue siendo leal a De Vido y él no va a confesar, así que veremos por cuánto tiempo se mantiene, pero lo que, siendo lo concreto... Lázaro Báez está detenido hace casi 2 años y... Claro, ahí en la de Lázaro Báez se decía que en algún momento él especuló o creyó que el gobierno perdía la legislativa el año pasado. Exacto. Y después ya quedó bastante desorientado. Pero lo interesante, que como conclusión de todo esto, es que crecen las chances. Hoy Claudio Bonadío rechazó obviamente la presentación de Cristina para que la recusación. Y separado de eso se viene la prisión preventiva. No sabemos si es inminente. Mucho va a tener que ver lo que ocurra mañana en el Senado. Recordemos que mañana va a ser muy interesante la jornada en el Senado, porque también se va a tratar de extinción de dominio vinculada y una iniciativa parlamentaria que viene con media sanción de diputados y que la metieron en el freezer.
Eso está difícil, no se sabe bien cómo va a salir. Pero viene lo del allanamiento a la... Primero se va a tratar el allanamiento a dos propiedades de Cristina. Sí. Y no a su despacho en el Senado, que era una cuestión que se había planteado. No al despacho en el Senado porque dicen no hay temporal, no coincide en el tiempo, su momento de senadora. Sí, me parece que lo que también había tiene un valor político, claro. Tiene el valor porque dice que estaría más vinculado al desafuero. Sí, claro. Que la justicia tiene el valor político de ir midiendo cómo vota el peronismo. El bloque, los 25 senadores, con Pichetto incluido, de Argentina Federal. Del peronismo republicano, digamos. Del peronismo de los gobernadores, que están en un silencio Y Pichetto dio libertad de acción. Dio libertad de acción porque sabe que algunos ni siquiera van a votar permitiendo los allanamientos. Bueno, hoy hubo cierto alivio en los mercados, después de otra vez unas complicaciones muy severas, el salto que vimos en el precio del dólar y sobre todo la caída de los bonos argentinos en las últimas semanas, cosa que se agravó con el efecto Turquía. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? En alguna medida logró frenar esa escalada. Sí. Hoy, finalmente el gobierno ofreció 500 millones de dólares a los que no renovaban las LEVAC. Con esto de que el fondo autoriza usar dólares del préstamo del fondo, siempre y cuando sea para bajar el stock, digamos, de las LEVAC, que vienen a ser ahora las malas de la película, ¿no? Las LEVAC son hijas del déficit fiscal y son hijas del gradualismo. Pero eso es aparte, digamos. Eso es un aviso aparte. Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasó en el Banco Central? Hubo 200 millones de dólares que le fueron a comprar al gobierno al precio de mercado. ¿Por qué no bajó más el dólar? Bueno, lo que dicen en el Banco Central es que 200 millones ofrecieron, suponete, a 30, 29, hoy terminó a 29.50, 29.60 el mayorista. Ahora, después hubo gente que quiso ir a comprar a 28 para ver si el gobierno intentaba bajar el precio del dólar. Y ahí en el Banco Central lo que dicen es no podemos vender a 28 si todo el día estuvo a 30. Porque ahí, bueno, hablando... Otra que los remiseros y los cuadernos. No, claro, causa de dólar futuro. Obviamente. Entonces, en alguna medida, eso es lo que hoy finalmente el gobierno vendió 200 millones en la licitación, ¿no? Esos 300 millones que le quedaron, exacto, ¿los vuelve a poner sobre los la mesa puede poner, mañana? Claro, porque muchos de los que hoy no renovaron LEVAC, estamos hablando siempre del público, o sea, lo que es no bancos. Sí. Los bancos renuevan obligatoriamente y por títulos más largos, títulos a un año, descomprimen de esa manera. En los vencimientos. Y el público, vamos a ver qué hace mañana. Hay mucha gente que vendió hoy y recibe los pesos mañana. Claro, sí, mañana. ¿Qué puede hacer mañana la gente? Puede hacer un plazo fijo, puede comprar dólares, pero el gobierno sacó ahora letras del Tesoro a 3 meses, a 6 meses, con una tasa de interés en pesos que es interesante, digamos. Y 45% ya es la tasa. ¿No? Claro. Igual que la LEVAC. Y con claro, plazo, es más, la subieron la tasa, ¿no? Claro, con un plazo más largo, un poco más largo. Un poquito más largo, pero tampoco tanto. 3 meses. Sí, sí. Bueno, es el famoso... que pasamos de la montaña de LEVAC a la montaña de Letes. Pero no digamos, a plazos más largos y eventualmente con una tasa de interés, con una... No, claro, por supuesto. Estas, las que están reemplazando LEVAC, son en pesos. Hay también letes. Otras son letes en dólares. Bueno, es el chiste del médico, ¿no? El médico me dijo que tenía 6 meses de vida, como no le pude pagar, me dio 6 meses más, digamos, ¿no? Es un poco lo que pasa. Pero me parece que es un alivio para todos que se frene la corrida, ¿no? Ahora, ¿por qué se recalentó nuevamente? ¿Por qué volvió la turbulencia financiera? ¿Es verdad que es porque no apareció plata que había prometido Caputo? Bueno, primero porque obviamente la situación de la Argentina sigue siendo muy vulnerable. Los dólares del Fondo Monetario te garantizan que no va a haber default. O sea que Macri hasta el final de su mandato va a poder pagar los vencimientos, pero no te garantizan que va a haber dólares baratos para turismo, para importar, para atesorar. Y bueno, entonces obviamente en la medida en que hay cada vez más pesos, porque el déficit fiscal sigue, y bueno, el dólar ajusta por precio. Pero me parece que no hay un estallido. Miren lo que pasó en toda la era Macri. Tuviste dólar a 14, arrancamos. Después fue 16. Después parecía que ganaba Cristina, 18. Después se fue a 20, 22. Después empezó a saltar de a 3, de 22 a 25, de 25 a 28. Y bueno, es probable que ahora se estabilice en 30 hasta que la inflación lo corra. Ahora, va a depender
de la voluntad del gobierno de hacer el ajuste. Hoy finalmente hubo decretazo de Duhovne y bueno, el presidente Macri, mirándolo a los ojos a los productores agropecuarios, le dijo no vamos a frenar la baja de retenciones. La tuvo que frenar. Tampoco le dijo eso. Bueno, voy a hacer lo posible, ayúdenme. Ayúdenme porque me están convenciendo y adentro, en la política todos querían eso. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando el dólar amenaza con estallar y se acaba el gradualismo y ahí viene el decreto, que por supuesto muestra que el acuerdo político es para pasarle el ajuste al sector privado. Sí, ahora, en la UIA hoy estaban prendidos fuego. Hoy estaban prendidos fuego. Hoy el presidente de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, dijo que era un misil para la actividad productiva. Piensa que hay suspensión de la baja de retenciones para lo industrializado de la soja, el mundo industrializado de la soja, no para la exportación de porotos. Y además hay baja de las retenciones, con un argumento además que el gobierno repitió hoy todo el día, lo habrá recibido por WhatsApp, por mail, comunicado por todo lado, de que la industria puede haber esa baja de las retenciones de los reintegros. De los reintegros a las exportaciones, porque ahora hay un dólar más alto, bueno, eso porque bajaron algunos impuestos. Y porque se bajaron algunos impuestos. La verdad que lo de Acevedo fue impactante, que se mandó la catarata de tweets. Sí. Acevedo criticando muy duro al gobierno. Es la primera vez que lo vemos al presidente de la UIA. Estar en la Unión Industrial. Casi más duro que José Urtubey. Sí, claro. El mismo día que su hermano, el gobernador de Salta, bancó al gobierno. Bancó al gobierno y bancó este ajuste medio trucho, ¿no? Más para el sector privado. Bueno, claro, pero son 60.000 millones. Fíjate vos que Acevedo dijo, esto es un misil contra el valor agregado. Al valor agregado, exactamente. Una expresión evidentemente bastante fuerte. Beto, en términos políticos, ¿qué está pasando en el peronismo, básicamente, con toda esta situación? Cuadernos, Cristina candidata, peronismo dividido. ¿Cuál es la especulación ahora? Yo creo que la mejor definición para comprender cómo vive hoy el peronismo, el universo peronista, muy heterogéneo, es absoluta desorientación. Y además un silencio que está muy relacionado, salvo Urtubey prácticamente, y Urtubey pasó muy por arriba, no se metió en el tema cuadernos. De esta cuestión no habla nadie en el peronismo, sobre todo, digo, en los gobernadores. Aquellos que estuvieron más cerca del kirchnerismo, seguramente sí. Se especula que hay un temor al famoso pendrive del secretario de Juan Manuel Abal Medina, porque ahí dicen que hay excels donde se repartió plata para la campaña, es decir, guita negra, agarró todo el firmamento del peronismo. Bueno, recordemos que Abal Medina, cuando habló en el juzgado, dijo que la plata se la daba al chueco masón. Sí. Eso cayó muy mal en el peronismo. ¿Por qué, Beto? ¿Quién es el chueco? El chueco masón, Primero que falleció. Falleció, así que no puede defenderse. No puede defenderse. Es el operador más refinado que tuvo el peronismo en el proceso democrático iniciado en 1983 hasta ahora. Es más, su hijo, el Chuequito, sigue operando. Era el tipo que tenía la agenda de todos los dirigentes del peronismo desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Y que evidentemente, lo que dice Abal Medina, eso se daba al chueco masón. ¿Por qué? Porque él la repartía a los candidatos a gobernadores. Eso no lo dijo, pero eso es lo que finalmente... Claro. Es lo que se interpreta y es lo que sabemos. Ahora, fíjate la hipocresía de esa declaración de Abal Medina. Terrible. Abal Medina es el autor de parte de la autoría intelectual de la reforma política de 2008, ¿es? 2009. Sí. Básicamente, el señor sabía que los aportes no eran en efectivo, no tenían que ser en efectivo. No solo eso. Sabía que no los tenía que recibir de barata y provenientes del mismo sector que Barata controlaba. Además, Abal Medina es el responsable, porque eso empezó durante su gestión en la jefatura de gabinete, de la tristemente célebre Secretaría de Medios. Es decir, de esta idea de que hay una oficina en la Casa de Gobierno que es la que maneja toda la publicidad oficial. Eso empezó con Abal Medina. Lamentablemente sigue con el presidente Macri. Eso no cambió. Por supuesto, cambiaron los métodos. Hoy es todo mucho más transparente. Claro. Pero ese modelo de concentrar en una oficina de la Casa de Gobierno, evidentemente, insisto, eso fue Abal Medina. Dicen que tristemente célebre. Que el juez Bonadío, que está muy atento a los perfiles de los personajes que van
transitando, y también Stornelli, lo eligieron a Val Medina porque lo ven flojito. Escuché eso. Claro. Que lo ven que en cualquier momento... De gabinete. Que tenías que, de los jefes de gabinete, al lado de Aníbal Fernández, de Capitanich, a este dice, tenés que pegarle para que se calle. Composición tema AFIP. Hoy leí una nota de Ricardo Ferraro, especialista en impuestos en ámbito financiero, muy interesante. Resulta que la AFIP planteó un plan de pagos para quienes tuvieron problemas en cumplir con los impuestos, o sea, para los pagadores de impuestos, pero que tuvieron problemas, que están obviamente. Adentro del zoológico, exacto, pero... que tuvieron los problemas de la crisis económica. Bueno, había un vencimiento de impuesto a las ganancias para las personas, que eso era en junio. Se pasó a julio. Bueno, resulta que esos pagos no pueden entrar en el plan de pago. Es decir, por una cuestión que casi todos los contadores dicen que históricamente los pagos de ganancias, y sobre todo para las personas, se permitían pagar en cuotas. Para armar el paquete de cuotas. Imagínate hoy un individuo que tiene que pagar ayer vi que... Sí, o que tiene que vender un cheque para pagar eso, ¿a qué tasa? Ayer lo vi en el mercado que descontaban un cheque firmado por YPF. Firmado por YPF, 60% de tasa de interés. Y el que ponía la guita dijo por 45 días nada más. O sea que imagínate, así que ese es un tema y comentan, porque tengo otro caso, digamos. El caso de una empresa que tenía un vencimiento de IVA, suponete, el 20 de julio. El 20 de julio, el 4 de agosto le iniciaron el juicio por embargo. No le dieron ni 2 semanas. Y eso que el titular de la AFIP, yo estuve con él, y él es consciente de la situación, quiso arreglar el problema, pero ahí estamos. Hay que ver si maneja la línea, ¿no? Bueno, claro, evidentemente. Es difícil manejar la línea. Es un tema para mirar, ¿no? Ahí, sí, señora. Hay una nota publicada hoy en Ámbito Financiero, hace un ratito nada más, una amiga, Liliana Franco, que dice que negocian empresarios y sindicatos con el Ministerio de Trabajo un acuerdo. Un acuerdo para cuidar el empleo que tiene en la letra chica, lo propone en parte Blanco, el dirigente empresario que estuvo aquí la semana pasada, y de lo que habla es de la necesidad de que las empresas que estén en situaciones de apremio y que puedan complicar la situación de empleo, para mantener la plantilla puedan tener alguna flexibilidad o alguna medida que necesiten específicamente. Básicamente lo que nos sale por la reforma laboral, que de manera temporaria lo puedan tener hubo vía una resolución del Ministerio de Trabajo. Hubo una reunión el viernes entre los dirigentes sindicales que están en buena relación con el gobierno, con Marcos Peña, Triaca, pero hoy el sector duro de la CGT dice que hay que llamar a un paro. Que evidentemente hoy hubo un almuerzo, ¿no? en APLA, en la sede del sindicato de los pilotos, y estuvieron cerca de 50 organizaciones sindicales, entre ellos camioneros, asociación bancaria, tratando de endurecer, de romper esto, digamos. Y sí, de romper eso, aunque lo que dicen en ese sector, y también en general en la política, que es es volver a las mesas del diálogo, esas que había planteado en su momento el gobierno, y que es fulbito para la tribuna, que no va a modificar nada en el perímetro. Antes de cerrar, imagen, encuestas, ¿qué se está diciendo dentro del gobierno? Más allá, ya hablamos del peronismo. ¿Qué está pasando alrededor del presidente, en el Frente Cambiemos? Hay algunas novedades interesantes. En primer lugar, en el gobierno creen que Cristina quedó, evidentemente, es más que obvio, golpeada por esto, que ayuda un poco al gobierno. Lo que pasa es que todavía sigue muy fuerte el tema económico que preocupa. Preocupa más la inflación, por ejemplo, que los cuadernos o que la corrupción. Y el otro dato interesante es de algunos ministros. Por ejemplo, en algunas encuestas, el ministro con peor imagen es el jefe de gabinete Marcos Peña. Y el que mejor imagen tiene es el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que lo corrieron un poquito. Ahí tenemos una encuesta interesante que, digamos, de los ministros del área económica, prácticamente el único que zafa es Dietrich. Y Frigerio, ¿no? Que un poco lo que estamos viendo ahí en una de las encuestas que hay. Después respecto... los de la economía la ligan todo. Y sí, claro, es bastante razonable. Eso es bastante razonable. Es lógico, más teniendo en cuenta este ajuste. Y algunos que veían este tipo de encuestas, ¿qué es lo que decían?
sobre todo en el ala política de Cambiemos, en Rodríguez Larreta, en Vidal y compañía. ¿Ven quién aparece golpeado? Los que dan malas noticias y sobre todo los que están impulsando un ajuste tan duro, ¿no? Bueno, muy bien, señoras y señores, tenemos un programa súper interesante hoy. Va a estar, bueno, una de las espadas económicas del gobierno de María Eugenia Vidal, y además un hombre que lo conoce al presidente Macri hace años, que estuvo, creo que desde el primer momento, en toda la rosca del PRO, Cambiemos, etcétera, que es Juan Curuchet, el presidente del Banco Provincia, hombre a quien conocemos obviamente casi desde la época de que éramos estudiantes. Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Efectivamente. De la Universidad de Buenos Aires. Efectivamente. Y además, bueno, tenemos un especialista... No me voy a sumar a esa moto. Tenemos un especialista en impuestos. Sí. Nada menos que en el día de hoy. Exactamente, viene Sáenz Valiente a hablar de impuestos y viene también Alejandro Bianchi a hablar de plata. Un poquito de plata. ¿Qué hacemos con las LEVAC? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las LEVAC? ¿Renueva, no renueva? ¿Se pasa qué? ¿Se pasa dólar? ¿Qué se pasa? Que no se sabe, es impredecible la dinámica que ha tomado el mercado financiero. Sí, tengo, antes de irnos a la primera pausa, que recomendarles el servicio de Telecentro. Telecentro, te ofrece el servicio que más te conviene, 30 megas de internet para tu casa, para que puedas navegar sin parar, televisión con más de 100 canales digitales y la mejor programación en HD, y telefonía fija con 2.500 minutos libres, todo por solo 1.356 pesos finales por mes. Solicítalo llamando al 6380-0000 o entrando en telecentro.com.ar. Además, con la nueva aplicación de Telecentro Play vas a poder ver televisión en vivo, toda la programación de las últimas 24 horas y miles de series y películas on demand, donde, cuando y como quieras, en tu celu o en tu tablet. Contrátalo hoy llamando al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro te conecta a todo. @elTimonTV, estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram con el mismo nombrecito. Nos encuentran en todas las redes sociales y pueden seguir el debate a través de ellas. Y en el próximo bloque, como lo anunció el caballero, está Juan Curuchet, el presidente del Banco Provincia. No se vayan. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. EcoGear disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Fundación UADE, una gran universidad. Creador de momentos de celebración, momentos de disfrute espontáneos, como cuando cantás un gol de la Celeste y Blanca. Creamos recuerdos de esos únicos. Vivimos el momento. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Estamos entonces con Juan Curuchet, que es el presidente del Banco Provincia, y que yo voy a decir una cosa. Juan Curuchet es uno de los críticos más acérrimos del Círculo Rojo. Que justo acá lo pusiste. Exactamente. Claro. Uno de los hombres que, digamos, bueno, viene siendo muy crítico del rol del Círculo Rojo en general, en fin, de su relación con el gobierno del presidente Macri. Y bueno, en alguna medida lo primero que te queremos preguntar, Juan, es cómo estás viviendo toda esta situación, toda esta, casi diría, revolución judicial, política, económica en la Argentina a través de la investigación esta de los cuadernos. ¿Qué te parece? Para de la audiencia que quizás me conoce menos, bueno, mi profesión de origen es abogado. Además sos abogado, claro, y he actuado mucho en esos temas. La verdad que lo veo con una enorme ilusión. Creo que va a salir un país mejor de esto. Y por supuesto en el medio genera incertidumbre, zozobra,
Pero ese proceso de construir un país decente es muy importante. No me cabe la menor duda que a mediano y largo plazo tener este esquema de regla de juego en la economía donde el esfuerzo sea lo que rinde y no el vivo, el contacto y la matufia, es muy saludable para los 44 millones de argentinos. Sin duda. Ahora, independientemente del ritmo del proceso judicial, sobre el cual, bueno, está un juez, un fiscal, abogado, ahí no hay mucho, digamos, más allá de seguir la saga. Sí. Pero, digamos, mirando el futuro de esa reconstrucción entre el sector empresario, el Estado, bueno, digamos, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo resolvemos? En un país que en general ha tenido una mirada crítica sobre el mundo empresario y que por ahí ahora encuentra motivos para decir, ¿ves? Mirá. Sí. Pero a mi juicio ya empezó ese proceso, porque empezó el 10 de diciembre del 2015, cuando se explicó que las reglas de juego del sector pasaban por rechazar la cartelización, y eso condujo a un esquema de obra pública con un precio que se ha estimado que en promedio es 40% más bajo que en el ciclo político anterior. Así que enhorabuena que llega esta catarata de novedades judiciales, algunas bastante dramáticas y penosas, pero construye o llega sobre la base de que el Estado ya estaba relacionándose de otra manera, ¿no? Pero justamente siendo abogado y con la experiencia que tenés ya en el sector público de bastante tiempo, sí, digamos, no solamente ahora en la provincia, en su momento en la ciudad, etcétera. ¿Cómo se resuelve ese problema en la práctica? Es decir, las empresas van a poder tener los mismos accionistas. Claro. Uno mira la experiencia de Brasil. ¿Cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo vos, Estado, ponés la firma en un contrato donde eventualmente los bancos privados dicen, no, che, nosotros no queremos saber nada con esto? Mira, va a ser un proceso. Creo que la comunidad, la justicia, los distintos órganos que tengan que intervenir van a terminar diferenciando conductas. Es una cosa el que participó estructuralmente del tema, otra cosa, alguna situación, lo iremos viendo. Pero la verdad... Bueno, Dietrich dijo que mientras las empresas cumplan como cumplen, ahí no hay... Sí, está bien, pero digamos, cuidado ambos, que no minimicemos que se trata de delitos, que aún aquellos que vienen y confiesan, están diciendo son culpables, van a tener una sanción, quizás tendrán condiciones... y eso, la verdad que es importante, no lo relativicemos. Por supuesto, en el medio tenés que las empresas como estructura jurídica independiente, como persona jurídica distinta de su accionista, da empleo, genera posibilidades de desarrollo. Bueno, algunas tienen una solidez en su estructura de negocio que le va a permitir reconvertirse y pasar este momento, pero aquellas que solo dependieron de la valija, yo no creo que un banco lo esté dispuesto a financiarlo, ¿no? Así que, pero nuevamente, en el mediano y largo plazo, esto solo es positivo, y muy positivo. Imagínate, en la desconfianza, cuando se ve el riesgo país, cuando alguien ve desde afuera... Claro, esto es un sobrecosto, claro, que el que come va preso. La verdad que le parece un país más serio que cuando le dicen que es el reino de la impunidad. Así que yo soy, quizás a título personal, esto no es como funcionario, de los que cree que si tenemos que pasar por alguna turbulencia momentánea que tiene algún impacto, que creo que no va a ser tanto. Bueno, yo estoy dispuesto a pagarlo. Yo prefiero, porque estamos pensando en qué dejamos a nuestros hijos, eventualmente el día que tengan nietos, prefiero tener un país decente, donde la justicia es independiente. 2 lecciones de acá. A ver. Prensa libre, justicia independiente. Es el ABC de una república. Obviamente. Esto es lo que vimos en acción, ¿no? En 8 días. ¿Cuántos llevamos? ¿10 días? Sí. Definitivamente. Sí. Juan, saliendo de los cuadernos y yendo a la economía real, ¿qué pasa dentro del banco con el mundo pymes, sectores industriales y una tasa de interés volando y que todos nosotros los escuchamos por lo menos todo el tiempo criticar o cuestionar el impacto que eso está teniendo sobre las empresas? Sí, estamos trabajando desde que se planteó la turbulencia cambiaria en ese tema. Hubo un anuncio semanas atrás de María Eugenia Vidal con un paquete de 11.200 millones de pesos de líneas blandas del banco que van desde... ¿Y las pueden tomar a las pymes esas líneas blandas? Sí, la están tomando. O después la complicación cotidiana
las deja lejos de esa opción también. Mira, ¿qué ocurrió desde el anuncio? Sí. Que además después lo ampliamos, de los 11.200 con el ministro Dante Sica, que nos acordamos un pequeño subsidio del Estado Nacional, ampliamos de 5.000 millones de pesos más. Que el sector empresario, naturalmente, ha preferido ir a las líneas blandas que ofrecíamos en materia de descuento de cheques, y las líneas de inversión tienen menos demanda, que es natural, porque están esperando. Y la línea de descuento de cheque, tenemos 4.000 millones de pesos colocados, así que va a muy buen nivel. Eso, ¿y eso qué es capital de trabajo? ¿Y esa eso línea, eso es corto plazo. ¿Y eso qué es? ¿Qué tasa tiene eso? Eso, 29%. Bueno, eso es la mitad de lo que, rige en la calle. Bueno, pero que vos mencionaste hace un rato, no, supongo que no era un banco. No, por supuesto, claro, mercado. Es una realidad, pero no es el mercado. Sí, claro. Sí. Así que, bueno, por supuesto, nos gustaría que baje todavía más, pero hay un contexto que es el que nos toca ocupar. ¿Y qué pasa con indicadores de mora, de impago, de cheque rechazado y de ese tipo de cosas? A ver, si uno toma la estadística de mora de cheques, es ligeramente más alta que en abril, pero no es astronómica, digamos, no duplicó. Entonces, estamos en un momento de estrés cambiario y estrés financiero de importancia, pero también me parece que quedó claro que el tema cambiario ya fluctúa dentro de bandas que nos permite hablar de una estabilización que empieza a plantearse. Así que se trata de consolidar la estabilidad y contribuir a alimentar una recuperación que venga más temprano que tarde. Porque en cualquier escenario, digamos, todo el debate de economista que uno vivo naturalmente rodeado, el debate es cuándo arranca, en noviembre, en marzo, en febrero, ¿no? Estamos hablando de eso, entonces yo no quiero negar... Si la recesión es corta o larga, digamos. Entonces no quiero negar que hay una situación compleja y que puede tener y la situación internacional. Pero no estamos hablando de un proceso largo, profundo, como otros que hemos vivido. Lo que pasa es que a veces esos procesos se van descubriendo en el camino, ¿no? No, pero no va a ser el caso. ¿Beto? Sí, volviendo al tema de los cuadernos y recurriendo al Juan Curuchet, no presidente del Banco Provincia, sino militante del Colegio de Abogados, muy metido en toda esa movida. ¿No te parece que se perdió una oportunidad? Vos hablás de justicia independiente y del periodismo y de la libertad de prensa que está vigente y realmente todos lo vivimos así. Se perdió una oportunidad con Ollarvide. Ahora que aparece Ollarvide, ¿no era para juicio político y haberle aceptado así la renuncia? Pero no estuvieron los votos. La verdad que el gobierno... No estuvieron los votos, no para Ollarvide. Para Rafecas. No, pero a Ollarvide lo dejaron ir. Tampoco para Ollarvide. Pero también, a ver, hubo diputado... Pablo, pero contra Ollarvide. ¿Cuánto insistió? Pero contra Ollarvide tenía los votos y los tuviste para Freiler. No, para mí no estaban los votos. Es más, casi ni se intentó. No, yo no hago esa lectura. Mira, el gobierno, a mi juicio, si vos me decías que el 10 de diciembre de 2015, que este va a ser el escenario de renovación de la justicia federal, yo creo que se avanzó muchísimo, considerando el estado de minoría parlamentaria que tenemos. Hoy tenemos una justicia federal que empezó a renovarse. Y el resto de los fueros, que quizás tiene menos repercusión política o mediática, pero que eso es la justicia del día a día, ha habido casi 200 designaciones que son de muy buena calidad. Y que buen perfil, sí. Sí, entonces, la verdad que la justicia en todo el mundo, por cómo es el sistema constitucional, se cambia muy de a poco. Como tiene estabilidad, se cambia muy de a poco. Los pasos han sido... Si tenés esa perspectiva, te diría agigantados. Para lo que nos gustaría, por donde arrancamos, por supuesto, siempre es insuficiente. Pero la verdad que el gobierno de Cambiemos, y sobre todo más que el gobierno, el reclamo de la sociedad, que fue muy fuerte, 2013, 2015, de la justicia independiente, de las instituciones, yo creo que se está cumpliendo con esa expectativa. Juan, después de que Macri y Cambiemos ganaran las elecciones en forma tan contundente el año pasado, bueno, la reelección natural de Macri, María Eugenia y Horacio Rodríguez Larreta parecía cantada. Vos has trabajado con los tres, los conocés muy bien. Hoy eso está un poco más discutido, incluso hay algunas versiones respecto de si el candidato va a ser o no va a ser Macri, si María Eugenia está mejor que Macri. ¿Cuál es tu pronóstico de eso, digamos? Que por supuesto los tres van a aspirar a la reelección
y que Mauricio en particular, pero todo el gobierno, también los distintos niveles, tenemos la oportunidad de sortear esta situación que tiene componentes locales, pero muchos internacionales. Tengo la convicción que la sociedad lo va a ver a Mauricio como un muy buen piloto de tormentas, que la economía va a empezar a recuperar y el contexto electoral del año que viene va a ser mucho más favorable. Bueno, la elección va a ser un proceso muy interesante y así como quizás en la visión de octubre pasado, está todo terminado, bueno, algunas visiones críticas también yo creo que se le va la mano porque hay que tener una perspectiva de los 18 meses que faltan, ¿no? Juan, un gusto, Muchas gracias, Un gusto estar acá. Gracias Muy interesante, como siempre. Señora, ¿cómo seguimos? Esperamos antes de fin de año seguramente de nuevo. Obviamente. ¿Y qué te da más miedo, el hombre de la bolsa o un contador? Un contador. Viene un contador, entonces agarrate. Terror antes. Bueno, ahora los abogados penalistas, ¿viste? También es verdad, también. Pero bueno, eso depende de cada uno. Depende cuán encuadernado, ¿viste? Que se dice, cuán encuadernado estás. Uno. Santiago Sáenz Valiente, entonces, para hablar de los temas tributarios, y también Alejandro Bianchi para hablar de dinero, para hablar de la bolsa, de los mercados locales e internacionales en el próximo bloque del Timón. No se vayan. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Nueva autovía de la Ruta 36, Córdoba-Río Cuarto, porque los cordobeses, entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Muy bien, señoras y señores, gracias por esperarnos. Ya estamos aquí con el bloque de los especialistas en dinero y en impuestos, que es el tema histórico de la Argentina. Exacto. Alejandro Bianchi, de Invertir Online, y el doctor Sáenz Valiente, que ha estado varias veces con nosotros, casi nuestro asesor impositivo de cabecera. Bueno, profesor, finalmente el gobierno no va a permitir el ajuste por inflación el año que viene. Sí. Aumentó indirecta, claro. No sigue bajando las retenciones y tampoco elimina reintegros. Y no permite ni siquiera pagar en cuota el anticipo del impuesto a las ganancias de la gente. ¿Y te escuché, Willy? Estamos complicados y un poco más que eso también, ¿no? Bueno, claramente el tema de las retenciones es un tema en sí mismo. Hay bastante bronca en el agro, sin ninguna duda, pero bueno, por lo menos el dólar subió. Exacto. Yo creo que el gran tema está en la reforma tributaria. La reforma no está reglamentada, Willy. O sea, hoy hay un proyecto de 100 páginas para reformar ganancias. Lo que se aprobó en diciembre. En diciembre, seguimos igual, hace 8 meses, sin el decreto, con, digamos, normas que no se pueden implementar en un impuesto como es ganancias, que es un impuesto de ejercicio, es decir, que va a afectar a los actos económicos que se desarrollan durante el periodo. ¿Y cuál es tu, digamos, cómo calificás estas últimas decisiones que tomó la FIP supuestamente para aliviar a los que vienen pagando impuestos y tuvieron lógicos problemas por esta crisis financiera? A mí me parece que no ha sido muy generosa la FIP, ¿no? A ver, hay una mezcla de cosas porque las normas anteriores de planes de facilidades de pago tenían limitación en cuanto a la cantidad de planes que podía tener un contribuyente, en cuanto a conceptos como es los intereses. Si uno había pagado el capital, los intereses no los podía incorporar. Ojo, quiero aclarar que la FIP
en los planes de pago no es que regala nada, cobra interés. Es cierto que cobra un interés menor al de los bancos, pero te cobra 3,5%. Que nunca fue esa idea. La idea fue cobrar más que los bancos para que no te financies con AFIP. Ahora se dio vuelta un poco la cosa. Lo más grave del tema ahí, respecto al cobro de intereses, está con el tema de los saldos a favor. Yo estoy con este tema porque me parece el monumento a la injusticia. Es decir, incluso me parece que es una inequidad y hasta una ilegalidad en muchas situaciones. O sea, cuando el gobierno te debe plata, no te paga intereses. No devuelve y la tasa de interés que paga... Conozco el tema. La tasa, te queda la plata ahí retenida y... La tasa de interés que paga es del 6% anual, supuestamente desde el momento que se reclama. Acá lo tenemos, Alejandro. Hay una situación curiosa. Vos fíjate lo que le pasó a la gente que blanqueó en la Argentina, ¿no? La gente que blanqueó en la Argentina pagó el impuesto al blanqueo y después mucha gente, para no pagar impuesto a las ganancias, compró bonos argentinos, que bajaron 20%, o sea que el blanqueo costó casi 25%, ¿no? Sí, y con lo que bajaron los bonos, muchos sacaban el cálculo, bueno, con la tasa, más o menos en ese momento rendían un 6, y bueno, en un añito y medio recupero, pero los bonos tienen una caída del 20% en algunos casos, así que bueno, ¿cómo estás viendo el momento y qué le estás recomendando a tus clientes en general, digamos? Mirá, ante todo, a mí me parece que el momento es distinto desde lo político y distinto desde lo económico de un año atrás a esta fecha, ¿no? Hace un año, desde lo económico, vos mirabas el tipo de cambio de convertibilidad ajustado por la bola monumental de Levax y la diferencia contra el tipo de cambio que estaba retrasadísimo era 115%. Sí. Al cierre de hoy, la diferencia es 10. Claro. Es decir, todo el mundo, esta semana creo que me estalló el teléfono 7 veces por hora, me llaman para preguntarme cuánto vale el dólar a fin de año, como si supiera. Pero bueno, ojo. Perdóname, pero eso igual te debe haber pasado en abril, en mayo, pero ojo, junio. que lo que estás diciendo en un punto puede ser medio una buena noticia en el sentido de que no habría tanto para subir ahora. Claro, pero ahora lo que te puedo decir dentro de todo es, mirá, yo calculo un valor cercano a los 32, máximo 34, no me imagino más. Fin de año. ¿Sí? Creo que el Central señalizó bastante bien junio del año que viene, ¿no? Un año vista con el bono dual que tiene un valor implícito del dólar de 35 de acá a un año. ¿Sí? Eso fue la última colocación voluntaria que hizo el me parece gobierno. una movida inteligente porque es un bono que te dice, bueno, mira, te pago esta tasa en pesos. Y te aseguro, si vos tenés el quilombo del seguro de cambio, te lo aseguro así te quedás tranquilo. Entonces con eso me parece que señalizó bastante bien al mercado. Ahora, desde lo político, ¿no? Acá ya se habló bastante de lo político, cambió bastante el escenario, ¿no? El tema de los cuadernos en el mercado está en algunos activos puntuales pegando fuerte. Claro. Y tenés el precedente, el precedente de Petrobras, el Lavallato valía $70 el ADR de Petrobras. ¿Y ahora? Después del Lavallato, el piso fue $3.40. Claro. ¿Y ahora? 90% del valor destruyó Petrobras en el Lavallato. Está bien, en el medio también el petróleo pública, ¿no? Cayó de $150 a 26. Y como vos decís, hay una diferencia. Riesgo, claro. Era una empresa pública y parte del robo era a la empresa misma. Sí, ¿no? bueno, pero la solidez de Brasil en términos fiscales, en términos de financiamiento, no es la misma que Argentina, ¿no? Así que ahí hay mucho para ver. Hay mucha tele para cortar, pero... Lo que pasa es que eso no se puede detener, porque digamos, no se va a detener la investigación porque caen las acciones. Eso. Ahora, Alejandro... Aunque alguien quisiera hacerlo, creo que no se puede. ¿Cómo lo frenás hoy a Bonadío, a la opinión pública? No, bueno, obvio. Además sería una locura. Digamos. Sí, absolutamente. Y en general, o sea, como cuestión estructural, siempre decimos, no, la seguridad jurídica, las coimas, la corrupción, como cuestión estructural,
para el país es positivísimo. No, eso no hay Ahora, duda. en el mientras tanto, a la bolsa le está dando una volatilidad interesante en algunos papeles y por las correlaciones con los sectores se mueve todo, digamos. Ahora, ¿no? Alejandro, yo he escuchado a varias personas en estos días esta idea de el problema en el mercado argentino hoy, con el dólar, con las acciones y con los bonos, es que no encuentra compradores. ¿Cómo se da vuelta? ¿Cuándo se da vuelta ese escenario de desconfianza? A ver, recién hablabas de la cuestión impositiva, le pusiste un impuesto al financiamiento del Estado. Sí. Claro, la renta te tiraste financiera. un tiro en el pie. Sí. Y dijiste, no va a pasar nada. Pará. 1,5 puntos de los 3 que subió el rendimiento, por ejemplo, de un bono como el discount, ¿no? Un bono de la mitad de la curva de dólares. Rendía 7, pasó a rendir más de 10. Ahora, 1,5 puntos se lo debes al una última ¿no? de este tema. Si vos decís que el dólar a fin de año va a estar 32, máximo 34, la LEVAC es una agüita. La LEVAC al 45. Sí. Por lo menos para el que tiene peso, no te digo venderlo. Pero para ahí tenés un temita de que el central ya te dijo, mirá que esto tiene fecha de función y todos los meses va a ir licitando 100.000 millones. Pero te da las letras, menos, ¿no? te da las letras en pesos a 3 meses. Esas pueden ser interesantes. Ahí va. Te van a compensar. Estás cambiando un poco el deudor, ya no va a ser el central, va a ser el tesoro. La tasa probablemente sea un poquito más chica, claro. Un poquito más abajo, pero una tasa del 40 no será la tasa del 45 con el que cerró hoy la licitación, será una del 40. Sigue siendo atractiva si es que tu expectativa de devaluación de acá es un 10%, digamos. Doctor, de lo único que se habla ahora en la Argentina es de la economía negra. Ahora entendemos por qué hay tanta economía negra. Porque los bolsos se llenan con plata negra, digamos. No hay ninguna duda. Y en ese sentido, ¿cómo estamos? Bueno, ahí, a ver, el porcentaje de evasión exacto no se conoce. Si se conociera con total precisión, sería más que preocupante que no se atacara. Creo que hay una percepción de riesgo más que relativa de la mayoría de los contribuyentes y una presión fiscal muy elevada que incita a evadir, claro, ninguna duda. El premio a evadir El premio es muy grande, pero sobre todo a mí lo que más me preocupa no es solo la presión porcentual sobre el Producto Bruto, sobre la renta de cada uno, sino lo más preocupante de todo es el nivel de distorsiones. Y vos, Willy, lo dijiste exactamente. ¿Cómo es posible que una ley que haya suspendido el ajuste por inflación desde el año 1992, en el 2001, a través de una debacle como la que tuvimos, no se repuso la corrección por inflación, que no es ninguna ventaja, es simplemente expresar correctamente el resultado de una empresa? Y para los fines tributarios, porque la gente confunde también el tema balance con tributos. A mí muchas veces me da vergüenza firmar balances sin corregir por inflación, porque sabemos que estamos poniendo cualquier cosa. Realmente es preocupante, pero este tema de que en una ley se establezca, y ya parecía una cargada, 3 años, tengo que mantener un 100% de inflación constante, 3 años del 100% para poder corregir por inflación el resulta que anual. Hubo el 100%. Resulta que estamos pasando el 33% y quieren en un decreto borrar la ley. O sea, va a ser una fuente de conflictos terrible. La ley es del Congreso, tiene el 33% en el primer año, no pueden ahora plantear un 40%. Además está el fallo de la Corte de que si los impuestos superan el 33% son confiscatorios. Bueno, sí, eso es un tema también de altísima complejidad, porque depende también el tipo de tributo. Creo que el BBV presenta balances con ajuste por inflación y lo está discutiendo en la justicia, que es un caso interesante para hacer. Doctor, la seguimos en cualquier momento. ¿cómo no? Ale, gracias por venir. Señora. Muchas gracias a los dos. Tengo para contarles, ¿no sería genial viajar 100% conectado y aprovechar a fondo a cada lugar que visitas, pero preferís no estar conectado porque te da miedo prender los datos y no hay wifi en todas partes? Bueno, olvídate. Ahora con Claro tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 gigas. Entonces, desde 620 pesos por mes podés usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá. ¿Qué significa
significa eso? Que podés seguir navegando usando los gigas de tu plan local con las mismas aplicaciones, las redes sociales, y siempre usás tus datos locales. Tenés WhatsApp gratis, completamente gratis incluido, y podés hablar usando el precio local. ¿Vas a viajar y no querés perderte de nada? Bueno, viajá tranquilo con Roaming América incluido desde 620 pesos por mes, solamente en Claro. Caballeros. Bueno, si tenemos tiempo, en el próximo bloque... Algún chimentito siempre algo le vamos a sacar a Beto. A Beto algo le vamos a sacar. Ya venimos. La lluvia cae con un virus letal. Cuando dos hermanos dejan su refugio en busca de signos de vida, descubren que la sociedad que conocían ha desaparecido para siempre. The Rain, una historia en la que la lluvia será el gran enemigo de los personajes. Presiona ahora el botón de Netflix en tu control remoto de Telecentro y empezá a disfrutarla. Telecentro Play. Aprovecha este Día del Niño el especial juguetería electrónica en Frávega y Frávega.com. Los mejores descuentos en celulares, tablets, audio y gaming seleccionados. Como esta PlayStation 4 con 3 meses de PS Plus a tan solo 17.999 pesos. Frávega, cerca tuyo, siempre. Los gérmenes se esconden donde menos te lo imaginás. Probá el nuevo Lisoform Limpia Inodoros Adhesivo. Se adhiere directamente al inodoro sin entrar en contacto con las canastas sucias. Rinde hasta 5 semanas. S. Johnson, una compañía familiar. En el campo no hay feriados. Se trabaja de sol a sol. Hay que mantener vivas las tradiciones. Dime cómo cambia. Cambia lo superficial. Como cambia también lo profundo. Así como todo cambia. Que yo cambie no es extraño. Fueron hechos para romperse. Ranger, hácelo todo. Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protege tu familia de las cucarachas con Raid Max Aerosol. Y defendé tu cocina. S.C. Johnson, una compañía familiar. ¡Wow! Esto es amor de verdad. Raza, mascotas sanas y felices. Es ideal para aprender los primeros acordes en las escalas clásicas. Lima, Santiago, Sao Paulo. ¿Cómo te suena? ¿Tenés francés? Con tus tarjetas BBVA Francés Latam Paz, suma con todas tus compras y agarra viaje. Pedila online. BBVA Francés, creando oportunidades. Imaginación, inspiración y creatividad. Con Janome Alta Gama, todo es posible. Hay un rosa que se elige, que nos acompaña, nos hace fuertes, atractivas. Ese rosa que llevamos en nuestra piel. Elegí tu hidratación y calidad de siempre, ahora en un nuevo tamaño más económico. Hints, en la piel de la mujer. En invierno, todo lo de afuera se muda a casa. Livings que se hacen estadios. Alfombras túneles. Amigos, compañeros, vecinos, bienvenidos todos a casa. Este invierno, dale la bienvenida a todo menos a los gérmenes. Elimina el 99,9% de los virus y bacterias con Lisoform. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. A algunos les gusta pensar de madrugada, a otros en la ducha o discutirlo con la almohada. Pero la mayoría toma decisiones importantes en el auto. En un semáforo, decidís largar todo y meterte al mar. Tomando una curva te das cuenta que el amor estaba ahí y es para siempre. Con una buena acelerada se te aclara el pensamiento y decidís llevar tu vida a otro lugar. O de repente frenás y descubrís el camino.
Podés pensar en casarte o separarte, superarte, divertirte, animarte. Y hasta podés pensar que la felicidad es simplemente andar. Por eso hacemos Infinia, el combustible de YPF reconocido mundialmente con su tecnología de reducción de fricción. Porque si tu auto anda mejor, pensás mejor. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. Hace que tus hijos disfruten del aire fresco adentro como lo disfrutan afuera. Con Lisoform automático neutraliza todos los olores de tu casa. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. Rápida acción para mamás exigentes. Expertos en insectos por más de 60 años. S.C. Johnson, una compañía familiar. Bueno, muy bien, señoras y señores, nos vamos, ¿eh? ¿Qué tiene usted para agradecer? Lo que tengo que decir es que le agradecemos a la gente de EcoHair, como todas las semanas, los regalos y los presentes para nuestros invitados. EcoHair lo encuentran en farmacias o en www.ecohair.com.ar, un producto nacional elaborado por una empresa local y científicos del CONICET. Muy bien. ¿Hay chismes? Sí, 5 segundos para Beto Valdés. Vamos, Beto. Sí, concretamente un título que es que el fiscal Garganta quiere ir detrás de Scioli y de alguna manera que hable Wagner para complicarlo, porque él cree que había un sistema de coimas en la provincia de Buenos Aires igual que el del kirchnerismo a nivel nacional. Señora, nos vamos. Los cuadernos tienen todas las páginas del mundo. Parece, nos vamos, pero nos encontramos la semana que viene. Martes a las 10 de la noche, como todas las semanas acá en Canal 26, en El Timón. Chau.